Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la Ciudad del Vaticano en nuestro informativo Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica. Bienvenidos a este nuevo programa en colaboración de CENIT, la agencia de noticias, y Guadalupe Radio, con las noticias más importantes generadas a lo largo de la última semana relacionadas con la vida del Papa, del Vaticano y de la Iglesia en general. Soy el Padre Jorge Enrique Múgica, les saludo desde la ciudad de Roma y vamos a pasar a las informaciones que corresponden del 3 al 9 de junio del año 2024. Lo más importante de la semana. El Vaticano se convirtió en la capital de la música y se convertirá también en la capital de la risa. Me explico. Por una parte, coros de todo el mundo vinieron a Roma, al Vaticano, en ocasión del 40 aniversario del coro de la diócesis de la cual el Papa Francisco es obispo, es decir, de la diócesis de Roma. El sábado 8 de junio el Papa Francisco les recibió en audiencia en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano. Ahí les dio un discurso relacionado con la armonía, la alegría y también la comunión. El Papa Francisco enfatizó un poquito también en un momento del discurso un aspecto que a veces es necesario recordar porque sucede con bastante frecuencia en los grupos eclesiales, como es el del cotilleo o la división. Se notaba que el Papa Francisco tiene una amplia experiencia como pastor. No olvidemos que estuvo antes de llegar a la ciudad de Roma como obispo de Buenos Aires y conocía mucho de este teje-maneje que a veces hay en los grupos también eclesiales. Por otra parte, se dio a conocer que el viernes 14 de junio el Papa Francisco recibirá en audiencia en la Ciudad del Vaticano a más de 100 comediantes y humoristas venidos de muchos países del mundo. Un grupo muy numeroso es el de italianos, más de 60, pero también un grupo numeroso es el de los estadounidenses. La crema innata de los comediantes, de los humoristas, también de YouTube con programas de los Estados Unidos, se encontrará con el Papa. Del ámbito de lengua hispana es muy conocido un personaje en particular. Muchos de nosotros seguramente vimos la serie del Chavo del Ocho y en esa serie conocimos a Doña Florinda, pues la protagonista, esposa de Chespirito, es una de las convocadas por el Papa Francisco, además de un youtuber y famoso comediante, a veces de humor negro, como lo es Chumel Torres. La agencia de noticias CENIT, Guadalupe Radio, estará también ahí en esa audiencia. Esperamos entrevistar a alguno de estos protagonistas y después reportarles también a ustedes. La agenda del Papa Francisco estuvo bastante ocupada a lo largo de esta semana precedente. Por una parte, en una audiencia concedida a un grupo de personas que participaron en un congreso organizado por la Pontificia Academia de las Ciencias, el Papa Francisco hizo un nuevo llamamiento a la condonación de la deuda por parte de países ricos hacia países pobres. En realidad, no es la primera vez que el Papa hacía este llamamiento, visto que en la bula con la cual convoca el jubileo del año 2025, el Papa ya había pedido una condonación de esa misma deuda. Por otra parte, el Papa ha tenido una semana de cercanía con futbolistas, pues la selección croata de fútbol tuvo una audiencia particular con el Papa la mañana del miércoles, pocos minutos antes de la audiencia general, y en esa audiencia estaba uno de los futbolistas más famosos del mundo, como es Luka Modric, quien se le notó claramente emocionado en el encuentro con el Papa. No olvidemos que este personaje del fútbol internacional procede de un país mayoritariamente católico y él mismo se confiesa católico también. Por otra parte, el Dicasterio para el Clero, este organismo de la Santa Sede que se ocupa del mundo de la vida sacerdotal a nivel mundial, con más de 500,000 de sacerdotes, tuvo su asamblea plenaria, es decir, el momento en el que se reúnen para tratar asuntos relacionados con la vida de los sacerdotes. En este caso fueron 3 los temas que tocaron: uno, la formación permanente; otro, el diaconado permanente. Y el Papa Francisco, en la audiencia que les concedió en este contexto, hizo un resumen y también algunos desafíos en los temas que iban a tratar, pero dijo unas palabras bastante poco frecuentes, digámoslos con sinceridad, relacionados con la vida de los sacerdotes. Y las palabras que el Papa dijo fue reconocer
el trabajo tan entregado y abnegado que hacen muchos, la mayoría de los sacerdotes a nivel mundial. También un grupo de sacerdotes, aunque español, tuvo una audiencia particular con el Papa en la Casa Santa Marta uno de esos días de la semana anterior, pero por la tarde. Ha trascendido, CENIT también lo ha visibilizado, una parte del mensaje que el Papa les dijo, hablando en un lenguaje coloquial y con bastante confianza. Entre los varios temas que tocó, uno de ellos llamó especialmente la atención porque el Papa les invitó a ser buenos sacerdotes, no solo dedicando tiempo a confesar a otros, sino también a confesarse ellos mismos. La semana del Papa, el viernes 7 de junio, terminó con una audiencia particular a diplomáticos de diferentes países. Usualmente los diplomáticos, es decir, los embajadores de un país ante otro país, son recibidos a veces en audiencias individuales. Ha pasado recientemente con el embajador de Argentina ante la Santa Sede, tuvo una audiencia particular porque los embajadores tienen que ir a presentar al jefe de Estado del país ante el cual son embajadores, en este caso la Santa Sede, que es el Papa Francisco, el jefe del Estado, el jefe de gobierno también, tienen que presentar las credenciales con las que su propio país les acredita como embajadores ante ese otro país. Pues en este caso el Papa Francisco recibió en grupo a todos estos nuevos embajadores de 6 diferentes países y les dejó 3 consejos para su misión como diplomáticos. Hay quien ha dicho, concretamente lo ha dicho la agencia CENIT, tal vez estos consejos valen también para el exsecretario de Benedicto XVI, ya que todo parece que terminará como nuncio, es decir, embajador del Papa en el Principado de Liechtenstein. Por otra parte, el Papa Francisco dio una sorpresa porque tuvo un traslado fuera de la Ciudad del Vaticano. Se fue hasta una parroquia en la periferia de Roma, es la tercera vez que lo hace, para tener un encuentro en un condominio, es decir, en un edificio donde viven personas aquí en Roma, y tener un encuentro con cerca de 30 familias, responder las preguntas que le hacían, escuchar a las familias su sentir y también dar algunos consejos sobre el campo de la vida de oración. La semana del Papa Francisco terminó con un encuentro muy particular, un encuentro poco frecuente por el lugar elegido para tenerlo, y me refiero a los jardines del Vaticano. En una parte de esos jardines que ocupan buena parte de la Ciudad del Vaticano, 10 años atrás, los entonces presidentes de Palestina, Mahmoud Abbas, y presidente de Israel, Shimon Peres, plantaron un olivo por la paz. Estaba presente 10 años atrás, además de estos dos personajes, y el Papa Francisco, también estaba presente el patriarca de Constantinopla, Bartolomé. 10 años después, la situación que se vive es la de una guerra, y en este contexto el Papa convocó a los embajadores acreditados ante el Vaticano, todos los que pudieron, que fue una numerosa delegación, una veintena de cardenales y 4 embajadores principales invitados: el de Rusia, el de Ucrania, el de Palestina y el de Israel. Fue significativo no solamente el discurso que el Papa dio, un discurso verdaderamente precioso, evocando la paz, con la oración que también hizo al final, sino después la fotografía que se tomó con estos 4 embajadores que representan a 4 pueblos que seguramente están ansiosos por recuperar la paz. Estas son las noticias principales desde la ciudad de Roma. Soy el padre Jorge Enrique Mujica, director editorial de la agencia de noticias CENIT, y es una alegría, una verdadera alegría poder llegar a los hogares de muchos de ustedes a través de televisión, porque Guadalupe Radio es una radio que también se ve, o a través de las redes sociales de la agencia de noticias CENIT. Es una alegría poder transmitir aquí desde la ciudad de Roma los eventos principales como suceden en torno a la figura del Papa, del Vaticano y de la Iglesia. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana en un noticiero más. Saludos desde la ciudad de Roma. Guadalupe Radio presentó las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma, con el padre Jorge Mújica.